o quizás en otro momento, porque lo bueno de lo virtual es precisamente eso, que uno se adapta a las circunstancias particulares cada uno. Bueno, yo voy a hablar de, tengo aquí el reloj para que no se me vaya el asunto, de cómo, a mi juicio, cómo está hoy la educación. Hoy me refiero a ahora, en estos momentos. Es evidente que para entender cómo está ahora la educación tenemos que entender que es producto de una circunstancia particular que es el aislamiento. Esto es muy importante porque muchas personas en algunos de los artículos que he escrito sobre este asunto en @Antonini de Jiménez, Facebook, Instagram, etcétera, se han creído que yo estoy en contra de lo virtual. No. Antes del COVID, a mi juicio, lo virtual era una herramienta que multiplicaba nuestras capacidades y nuestras libertades para hacer lo que queríamos. No me voy a oponer a lo virtual cuando Antonini de Jiménez es un producto de lo virtual. Bien. Pero lo que ha pasado, y quiero que esto sí quede claro porque es el eje de mi intervención, es que en la actualidad no estamos en un proceso de virtualización de ciertas actividades docentes, voy a hablar de lo docente y de la realidad en general. No es una virtualización de las actividades docentes, no es un incremento de la virtualización de las actividades docentes, no, es una virtualización de la existencia docente. Esto cambia completamente el panorama. Ya no estamos hablando de más tiempo en el ordenador. Ahora es el ordenador la esencia de la realidad. Y lo que no es ordenador es un exceso, es basura, es algo sin valor. Existe, pero como algo decadente, como un cadáver. Esto es muy importante, porque visto esto así, pasamos de un mundo virtual pre-COVID que multiplicaba a una virtualización de la docencia que divide. Y lo hace de dos maneras, en términos de superficialidad y de velocidad. Con la virtualización de la existencia en general y de la educativa en particular, la educación se ha superficializado, se ha aplanado. Nos da información, pero no sabiduría. Nos transmite muchos archivos en PDF. Tenemos acceso a la sabiduría de Aristóteles. Importamos la sabiduría de Aristóteles, de Platón, pero no su esencia. Yo no me convierto en Cervantes leyendo el Quijote. No me convierto en un filósofo greco-romano por haberme leído la biblioteca online de Gredos, donde está recogida toda la literatura greco-romana. No. En este sentido, a mí me parece, y no quiero entrar en la parte política, pero sí es verdad que la izquierda, aunque en general, pero con hincapié la izquierda, ha visto relativamente en algunos casos muy bueno esto de la virtualización, porque de alguna manera la virtualización tiene la característica de igualar. Nos iguala, pero esta igualación tiende a aplanarnos, no a emanciparnos. En lo virtual nada crece, porque nada decrece. No tiene relieve, es una pantalla. La pantalla es bidimensional, no es tridimensional como la realidad. Por lo tanto, nada ocurre del todo. Señores, es importante que cuando pensemos lo que estoy diciendo, no se vayan a la época pre-COVID. Estamos en la época COVID. No estamos en una época donde la realidad es el fundamento y lo virtual lo complementa. No, no. Estamos en una situación donde la virtualidad es la realidad y la realidad es el germen. Entonces hay que cambiar las leyes de la deducción lógica, porque si no seguimos pensando en forma pre-COVID, una circunstancia que es COVID. Bien, en este sentido nos encontramos en una realidad virtual, docente, que nos permite acceder a todo. La palabra acceso es la clave. De hecho, con una de las compañeras hablábamos ahora que uno de los problemas es que no todo el mundo puede acceder. Lo virtual te permite acceder a todo, pero te impide hacerlo a todo y mucho menos aventurándote a todo. Esta bidimensionalidad de la pantalla, esta virtualización que lo que hace es aplanarnos, lleva a un empobrecimiento de la vida. De hecho, hemos pasado de hablar de experiencias a hablar de presencialidad. ¿Qué es la presencialidad? La presencialidad no es mi presencia, es una presencia virtualizada, es decir, son estímulos, reacciones. Yo ahí, ahora mismo, aunque os estoy dando información, no os estoy dando vida, estoy narrando una vida, que es distinto.
se reducen los sentidos. En lo virtual, el oído y la vista. Se acabó. Esto y esto desaparece. Eso tiene unos efectos muy importantes. Y es que, y esto le pasa a los docentes, que estamos todo el día hablando en las clases. No paramos de hablar. Hay una inflación de palabras. ¿Por qué? Porque la palabra, la voz, tiene que suplir la falta de olfato, de gusto y de tacto. Tiene que componer una realidad completa, pero esa realidad completa la totaliza en la palabra. ¿Ustedes se fijan que cuando están con una persona tomando un café en la calle, los silencios hablan? Te miro, tú me miras y nos hemos dicho el mundo. Pero los silencios, si yo ahora mismo me callo, no se está diciendo nada, porque no tengo otra cara que me esté mirando. Por lo tanto, en lo virtual, los silencios no dicen nada. En la realidad, lo dicen todo. Esto lleva a la vida a un relato virtual. Lo virtual es superficie. La palabra superficializa. Te cuento cómo te amo, te cuento cuánto te estimo, te cuento cuán bello eres, pero solo te cuento. La vida se convierte en un relato literal. Yo me pregunto a las personas que están a favor de la virtualización de la existencia, ¿alguno de ustedes sabe decirme cómo se dice por ordenador un te quiero que aspira a decir te amo? Imposible. Superficialidad, segundo elemento de la virtualización de la existencia que ha provocado la situación COVID. La velocidad. Claro, si la superficie es plana, es bidimensional, todo va más rápido. En lo tridimensional, como hay relieves, todo es más lento. Los cuerpos chocan. Pero en lo virtual, los cuerpos no chocan, porque los cuerpos no existen como materia. Bien. Ocurre una paradoja. Los días parecen que nunca pasan y el ritmo de vida se acrecienta. Es decir, que yo estoy cada día más acelerado y sin embargo vivo pensando que todos los días son iguales. ¿Esto por qué? Propio de la virtualización de la existencia. Esto no existía antes que había virtual. Existe ahora porque esta virtualización no tiene nada que ver con la virtualización que teníamos antes del COVID. Bueno, pues esto ocurre, la vida no pasa y el ritmo de vida se acrecienta. Esto provoca que la docencia, pero también la realidad, en este caso la educación, está cada día más ocupada, tiene más cosas que hacer y sin embargo cada día está más vacía. No dice nada. Esta virtualización desfavorece la concentración. Porque en lo virtual lo que se mueven son los estímulos. Hay estímulos, reacciones, códigos de información, pero no hay la paciente entrega del espíritu, no hay contemplación, no hay memoria. En Internet no se acuerda uno de nada. A mí me parecen todos los días iguales. Yo no me acuerdo cuándo escribí lo que escribí, si fue ayer, si antes de ayer. La memoria desaparece. Por lo tanto, es completamente, a mi juicio, una estafa. Esto provoca dos sentimientos: ansiedad y melancolía. Ansiedad, porque nunca llego a cumplir con los objetivos. ¿Por qué? Porque en lo virtual no hay objetivos. Sí, hay objetivos, rellena el papel, acaba el formulario, pero eso no son objetivos de sentido. ¿Hacia dónde voy? Esas palabras, ese pensamiento, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Eso no existe en lo virtual. Por eso siempre estoy corriendo para no llegar a ningún sitio. Segundo sentimiento, la melancolía. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, todo se mueve muy rápido, pero nada cambia. Entonces nos ensimismamos, nos llenamos de nosotros mismos. Y como nosotros mismos solo somos una velocidad, no hay nada. Melancolía, el romanticismo del tiempo pasado. ¿Que no? Claro que sí. ¿No es acaso ese el sentimiento que está llevando a la gente en Estados Unidos a tirar las columnas de Colón? ¿O de los conquistadores? Es un sentimiento. Se ha desplazado la historia por el recuerdo, ¿verdad? Esos son los dos sentimientos que tenemos. Ahora bien, mi propuesta, claro, viene de todo lo que yo llevo desarrollando, chicos, en Antonini de Jiménez y del libro que voy a sacar. No estamos en una pandemia realmente. Eso vivimos como si estuviéramos en una pandemia, pero las muertes no son de pandemias. Yo estoy contra el confinamiento. El confinamiento es un proceso histórico, no es un proceso viral, aunque esto es un tema que llevaría a un debate muy interesante y no es este el debate, así que lo aplazo para otros momentos.
aunque ya hay razones contundentes, quien quiera las puede leer en mis artículos que he publicado desde febrero sobre este asunto. Mi pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Volver a la realidad. Como yo niego el confinamiento, no el virus, niego el confinamiento, niego la virtualización de la existencia docente. No lo virtual, la virtualización de la asistencia docente. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué quedarnos en la realidad? ¿Por qué no nos quedamos en lo virtual? Porque la realidad tiene algo que no tiene lo virtual. Si no, pues daría igual, no habría un debate. ¿Qué tiene la realidad que no tiene lo virtual? Alguien me podría decir, pues mira, si nos ponemos a pensar no hay ninguna diferencia. Porque la realidad, nunca nadie accede a la realidad. Uno siempre llega a la realidad desde sus prejuicios, desde sus máscaras, desde sus pantallas. Fascistas, comunistas, socialistas, independentistas. Entonces, su realidad es independentista, fascista, comunista, marxista, en fin, en función de su ideología. Uno podría decir, bueno, eso también es una pantalla que te impide acceder a la verdadera realidad. Por lo tanto, no hay ninguna distinción entre realidad y virtualidad. Sí la hay, señores. Sí la hay. ¿Cuál es la diferencia? A mi juicio, la diferencia es que en la realidad uno no puede escapar. De una educación presencial, uno no puede escapar. De una educación virtual y de una realidad virtual, uno sí puede escapar. Aprieta el botón y se acabó el asunto. Pero de la realidad no escapas. No te puedes crear identidades. O te las puedes crear, pero la realidad siempre te persigue, siempre te persigue. Miren Uribe ahora en Colombia, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo escabroso. La realidad te persigue. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay algo que te persigue, que cuando hay algo que no te permite escapar, nosotros tenemos que desarrollar unas facultades para poder gestionar lo que Hegel diría la permanencia de lo negativo, o en este caso, el no poder escapar. Estrategias, cuando no puedes escapar de una fiesta porque las puertas están cerradas, pues tienes que adaptarte a la música, adaptarte a que tienes que beber un poquito de alcohol, en fin, tienes que adaptarte. Pero en lo virtual no es necesario en ese sentido. Esto quiere decir, a mi juicio, que la realidad, esta imposibilidad para escapar te exige desarrollar habilidades que te permiten mejorar, perfeccionarte, pero no en lo virtual. En lo virtual no te perfeccionas, en lo virtual te igualas, no conquistas. Lo virtual es absoluto, no mejora, porque no empeora. La educación sí, la vida sí, puedes estar mejor o más jodido, puedes mejorar o perder. Alguien que me diga que en lo virtual ocurre, le pediría que tenga cuidado de asociar lo virtual con lo real, que es otra de las estrategias de la mente, que tira de virtual y de realidad constantemente. En este sentido, solo en la realidad existen los problemas éticos. Yo aquí apelaría a la enseñanza de lo ético. Lo ético solo está en la realidad, no está en lo virtual. Y quien me diga que en lo virtual también está, yo le diré que solo está en lo virtual con referencia a la realidad, no con referencia a lo virtual en sí mismo. ¿No? Puede haber un dilema ético en lo virtual porque estamos pensando sobre algo que está ocurriendo en la realidad, no en lo virtual. Lo virtual no es creador en ese sentido. La educación nos cambia, solo la educación presencial nos cambia. La educación virtual no nos cambia, señores. A mi juicio, la educación virtual nos moviliza. La educación real nos transforma. La educación virtual no transforma, realiza transferencias. Este es un tema que a mí me gustaría que quedara claro, de la diferencia entre, básicamente nos encontramos en un cambio ontológico, sustancial. No es una aceleración de lo virtual lo que está ocurriendo ahora, es un cambio donde lo virtual ocupa el sitio de lo real y lo real queda desplazado al lugar que otrora ocupaba lo virtual. Con esta breve charla he intentado explicar cómo por medio de la superficialización de la existencia y el incremento de la velocidad de la existencia, vivimos cada vez más rápido y más vacío. La educación se llena de contenidos, pero la educación virtual
pierde todo el continente. Y esto porque los estudiantes están en condiciones de escapar y de no mantenerse en lo negativo de una educación real, una educación con base a lo real. Así que desde aquí simplemente acabo y apelo a que el mundo despierte de este miedo que le ha tomado a la vida, miedo a vivir, que es la base, a mi juicio, del COVID y del confinamiento, y volvamos nuevamente a la vida de las universidades, que es el sitio donde tiene que estar la vida y donde tiene que estar el riesgo a vivir. Hemos perdido el riesgo a vivir y recuerden que la libertad solo existe cuando asumimos el riesgo de perder, no cuando nos enfrascamos en querer sobrevivir de cualquier manera. Ese es el mundo de los cuerpos, ese es el mundo del reino animal. Gracias.